Expresar ideas sencillas con claridad, ingenio y cortesía. Para el público, es importante que los medios masivos le ofrezcan un espacio de discusión y debate, que presenten los temas relevantes en la medida de sus posibilidades, de la manera más honesta posible, desde el punto de vista del mismo público. La entrevista con Wilton Rizo. Por Bogotá es TV, porque Bogotá es usted, porque Bogotá somos todos. Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com. Buenos días, estamos aquí en el canal Bogotá es TV, su canal de la multimedia, líder en periodismo social. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, sobre todo para la población vulnerable, como lo son las personas de pobreza extrema, desplazados y demás personas que ahora se encuentran en una situación un poco en situaciones precarias. Para eso vamos a hablar con el ingeniero agrónomo y especialista de gestión de proyectos de la Universidad Nacional, el señor Alejandro Fajardo. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la inclusión financiera de la población vulnerable. ¿Cómo está el país frente a este tema que es pues tan importante para la población en pobreza extrema, por ejemplo? Perfecto, bueno, digamos que actualmente Colombia está haciendo una apuesta importante por todo el tema de inclusión financiera, especialmente dirigido a población vulnerable, dado que pues en Colombia existen alrededor de más de 2 millones de familias que están en este momento identificadas como en situación de vulnerabilidad, las cuales están siendo, digamos, atendidas por diferentes programas del gobierno, dentro de los cuales se encuentran los programas de inclusión financiera. ¿En qué consisten estos programas de inclusión financiera? En garantizar que la población vulnerable pueda acceder al sistema financiero formal, pero digamos previo, pasando por un tema de educación financiera que es muy importante para que las familias digamos, puedan romper esa barrera que tienen, que en algún momento se conoció como el gota a gota o como las agiatistas. Esto ha buscado como el gobierno tratar de romper esta barrera, ya que esto se considera como una trampa de pobreza. Ok, digamos en cuanto a eso, ¿cómo hace el gobierno para educar financieramente a esa población? ¿Cómo hace para llegar a esa población pues que tiene muchas dificultades para llegar a acceder a la educación, por ejemplo? Claro, bueno, generalmente la educación financiera se realiza mediante talleres de educación financiera que van dirigidos a las comunidades. ¿Qué pasa? Primero, existe una entidad encargada del gobierno nacional que está dedicada a todos los temas de bancarización y ahorro, que se llama Banca de las Oportunidades. Esta entidad lo que hace es desarrollar programas específicos a la medida para la población vulnerable, que a su vez los irradia dentro de los aliados del sector de la inclusión social. Dentro de ellos está el DPS, está la ANSPE, está la unidad de víctimas, en donde efectivamente la población que atienden estas entidades se ve beneficiada con temas de educación financiera, donde le enseñan a las familias, a sus hogares, a sus comunidades a hacer un uso efectivo del recurso dinero, cómo manejar una cuenta de ahorros, por qué es importante el ahorro, por qué acceder a un crédito, cómo, cuándo, cuáles son las responsabilidades de acceder a un crédito y efectivamente cómo se empieza a incluir dentro de este tema de educación financiera todo el tema de los seguros. Cómo el microseguro empieza a jugar un rol importante dentro del desarrollo de una comunidad, puesto que se presta como una herramienta para poder garantizar cubrir eventos catastróficos en los momentos en los que se presenten. Entonces, básicamente ese es como el gran programa que maneja Banca de las Oportunidades, que mediante varios aliados del sector, tanto público como privado, empieza a irradiar dentro de las comunidades. Es decir, las entidades público-privadas son las que invierten también en eso para ayudar a la población vulnerable a que pues se eduque financieramente.
Así es, así es. Existen varias alianzas público-privadas, digamos que el sector privado juega un papel muy importante en el sistema financiero como tal. Ellos han desarrollado muchísima investigación y muchísimos esfuerzos dirigidos hacia esa población vulnerable que en un principio no se pensaba que era tan importante para el sector financiero, pero que poco a poco ha ido cobrando la relevancia que merece, y finalmente ha despertado el interés también del sector privado, de las finanzas privadas, con el tema de cómo ahorita incluso las familias están tratando de encontrar nuevos canales de acceso a la educación, a los sistemas financieros, como son los canales virtuales, ahorro a la mano, todo este tema de canales corresponsales no bancarios, que sirven como unas herramientas que pueden facilitar el acceso a la población vulnerable a los sistemas financieros. Y cómo con eso empezamos a disminuir un poco el que las familias tengan que acudir a los agiotistas o a los gota a gota, que definitivamente esto, insisto en esto, y eso redunda en temas de pobreza extrema, de vulnerabilidad, básicamente eso. Bueno, para no ir tan lejos, por ejemplo, el municipio de Sopó, donde no hay, digamos, el nivel de vida, todas las personas tienen su casa muy bien construida, no está en obra negra, no está... Eso fue una alianza con Alpina, si no estoy mal, donde la empresa ayudó a la gente, pero no decir, le regalo esa plata, sino con su trabajo también, pues para que usted viva bien, para que la pobreza extrema sea erradicada, ¿no? Porque es que aquí en Colombia está la cultura del deme y no trabajar, ¿no? Entonces, digamos, digamos en el caso de Sopó, se puede hacer en toda Colombia. ¿Hay la posibilidad de que eso exista con las empresas público-privadas? Claro, bueno, por la experiencia que he tenido en el sector público, efectivamente el caso de Sopó fue uno de los primeros casos en los que efectivamente una alianza público-privada fue específicamente dirigida a población en situación de pobreza extrema. Aquí, como tú muy bien lo dices, Alpina, digamos, jugó un rol importante, pero efectivamente quien debe jugar el rol importante en estos casos, en estas alianzas público-privadas, es el ente territorial. Realmente en quien está la responsabilidad es en las alcaldías, en las gobernaciones, porque finalmente el aliado privado tiene un interés y tiene una periodicidad en el tiempo de estar en el territorio de influencia donde se encuentra haciendo una intervención. Y sí, efectivamente, esta estrategia se llegó a denominar en algún momento zonas libres de pobreza extrema, y ha sido replicada en aproximadamente 30 territorios más en Colombia, donde efectivamente en algunos ha habido un avance mayor que en otros, pero se ha demostrado que cuando hay voluntad política territorial, cuando hay un sector privado comprometido con la sociedad o con la comunidad en donde tiene su área de influencia, más una comunidad empoderada, porque quise retomar un poquito lo que dijiste anteriormente, y es efectivamente cómo cambiamos del modelo asistencialista a un modelo de verdad de corresponsabilidad. Cómo hemos estado promoviendo con algunos profesionales del sector social un tema de mayor autogestión de las comunidades para poder empoderarlas, para que ellos mismos sean quienes sean los gestores los autogestores de su desarrollo y asuman su proceso de superación de pobreza extrema, obviamente acompañados de el gobierno tanto nacional como local y, ¿por qué no?, el sector privado que se sume a estas iniciativas. Es como cambiar el chip, ¿no? De la gente que dice, no, es que el gobierno me tiene que dar, no, es que tengo que trabajar para salir de la pobreza y salir adelante. Claro. En la cuestión de educación, ¿sí?, donde hay muchas escuelas todavía que están en condiciones precarias, la gente desplazada, la gente que se les inunda las casas, todo eso. ¿Cómo el gobierno ayuda para que cuando están en esas condiciones, para que los niños sigan recibiendo su educación y no interrumpan el colegio, pues por el clima, bueno, infinidad de cosas, por ejemplo? Bueno, digamos respecto al tema de educación, como bien lo saben, pues uno de los pilares de este gobierno es el tema de la educación,
y efectivamente entidades como el Ministerio de Educación Nacional ha venido haciendo esfuerzos muy importantes para el tema de la dotación y la construcción de escuelas y colegios, pero sí es cierto que todavía hace falta un poco de cobertura, sobre todo en la zona rural, ¿sí? Existe un déficit aún de niños escolarizados en la zona rural. Esto digamos que también nos lleva a empezar a poder pensar un poco en cómo estamos diseñando la política pública en Colombia y cómo efectivamente empezamos a ponerle atención al sector rural. Tú sabes que ahorita con el tema de posconflicto, todo lo que se viene con el proceso de paz, el sector rural va a ser un sector donde va a requerir una atención supremamente especial para poder realmente garantizar que el proceso de paz sea un proceso sostenible en el tiempo y que el proceso venga acompañado de un desarrollo. Y ese desarrollo implica todo el tema de educación, todo el tema de salud, mejor dicho, en general, todo el tema de acceso a servicios públicos que el gobierno de alguna manera debe garantizar para las comunidades y los territorios que sean impactados por este fenómeno que va a ser el fenómeno posconflicto. Ese fenómeno posconflicto que usted habla también va para, digamos, los reinsertados, ¿no? También. Los que vuelven a la vida civil, los niños de la guerra, Así por es, ejemplo. así es. Muchos de sus padres ya no están y son niños que quedan prácticamente a la deriva, ¿no? Así es. En eso, el gobierno, ¿qué piensa hacer? ¿Qué plan de desarrollo tiene? ¿No? Claro. Mira, yo digamos como gobierno en este momento no conozco la postura puntual del gobierno como tal, pero sí puedo hablar a título personal, digamos a modo de experiencia ya profesional y de todo lo que he vivido. Me parece que sí, efectivamente, el tema de las personas que se van a reinsertar a esta vida civil de nuevo, a dejar las armas, a cambiar su modo de vida actual por un modo de vida más en comunidad, efectivamente. Colombia y sus habitantes, la sociedad civil, debe estar preparada para recibir a esta gente con los brazos abiertos. ¿Cómo está preparada? Debemos estar preparados, uno, con servicios garantizados para estas personas que se inserten y dos, un poco también el tema de la reconciliación me parece muy importante. El tema de la reconciliación en este momento es un tema que debe estar en el ADN de todos los colombianos. Debemos estar pensando en reconciliar y en perdonar, ¿sí? Eso es algo que efectivamente se viene planteando desde hace un buen tiempo, desde los diálogos, y efectivamente esto también debe ir acompañado de una oferta institucional fuerte, sólida, que permita la consolidación de los territorios en paz. Y bueno, dice que Colombia debe estar preparada, pero ¿realmente está preparada para un posconflicto? O sea, la economía está en su punto, está pues para atender a todos los niños, los guerrilleros, bueno, todas las personas que se van a reinsertar en la sociedad. Claro, yo pensaría que Colombia sí está preparada. Colombia viene desarrollando unas políticas sociales fuertes en todos los temas de víctimas, restitución de tierras, todo el tema de reinsertados. Colombia tiene unos programas muy interesantes con el tema de reinsertados. Si bien es cierto hay que fortalecer la política, yo pienso que Colombia está en el momento perfecto para poder establecer un diálogo de paz. Además porque pues hay voluntad de las dos partes, que es un tema que me parece a mí que es fundamental para poder llegar a un acuerdo. Y efectivamente nunca se puede estar preparado para el 100% dentro de pues, un proceso tan complicado como es un proceso de paz, pero sí efectivamente pienso que es el momento preciso para poder darle un impulso fuerte al tema del agro, principalmente enfocado a temas de conservación ambiental, porque también me parece que es un tema crítico en este momento, el tema ambiental en Colombia, y efectivamente va a ser un tema que va a ir muy ligado al tema de posconflicto. Bueno, una de las cosas que ha dicho el presidente también es que la inversión española va a venir para ayudar a los procesos de paz. ¿Es viable este tema? Claro, mira, históricamente Colombia ha sido un país que ha captado la atención de la cooperación internacional. Efectivamente, digamos, incluso en temas cuando estábamos en guerra,
la cooperación internacional fue una fuente de financiación importante para todos los procesos que se venían dando a nivel Colombia. Yo pienso que el tema del manifiesto de la cooperación española va a ser un tema que va a ser fundamental en el proceso del apoyo a las comunidades que van a ser afectadas, digamos, afectadas me refiero tanto positiva como negativamente, y pueden ser intervenidas con esto, y digamos se va a sumar al capital que tiene el gobierno nacional destinado para poder hacer este apoyo a estos territorios donde se realiza el proceso de paz. En cuanto a dice que afectada negativamente, ¿a qué se refiere? Claramente van a haber unas intervenciones sociales que de alguna u otra forma van a afectar negativamente a las comunidades, porque mientras se vuelve y se reasienta una comunidad, efectivamente hay procesos de cambio al interior de las mismas, y puede haber procesos en los cuales no sean exitosos y no se cumpla con el objetivo final, que es empezar a crear una comunidad en paz. Entonces pueden llegar a haber conflictos. Yo lo que pienso es que el gobierno también tiene que estar muy preparado para poder hacer un acompañamiento muy social, muy comunitario a estos territorios, donde efectivamente lo primero que se tiene que jalonar es el tema de la convivencia. La convivencia. Bueno, y yo creo que esta es una pregunta un poco obligada, ¿no? Hablamos de la situación de la pobreza extrema, de las personas más vulnerables, y digamos en cuanto a la naturaleza, ¿no? El medio ambiente. Nosotros tenemos nuestros ositos de anteojos, ¿no? Los osos de anteojos que han sido, por parte de la guerra, han estado en continuación de, digamos, de desplazamiento también, ¿no? Digamos, ahí, en cuanto a eso, pues si no tenemos naturaleza, nuestro medio ambiente, pues de qué sirve una economía bien fijada, toda la gente pues con sus casas, ¿y qué pasa con el medio ambiente? Digamos, ahí el gobierno o las entidades encargadas, ¿qué podrían hacer para recuperar esas zonas donde se han bombardeado, donde los guerrilleros pues han destruido prácticamente todo eso, ¿no? Por la violencia, por todo. Bueno, ahí hay dos puntos a tener en cuenta, y es, primero, efectivamente, el ecosistema como tal en Colombia, digamos, ha estado un poco afectado en algunos puntos por los temas de la guerra, pero yo pienso que ese no es el principal causal de la degradación ambiental que la cual está afrontando en este momento Colombia. Colombia debe empezar a pensar en un tema de cambio climático, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que, a pesar de que todos sabemos que el fenómeno del Niño es un fenómeno cíclico, en donde se repite con una periodicidad, no vuelve y nos coge y no estamos preparados. Yo quiero citar el ejemplo de ahorita en este momento, y es el desabastecimiento tan impresionante que hay en más de 200 municipios de Colombia en temas de agua. Yo pienso que lo que Colombia debe empezar a enfocar sus esfuerzos para el tema medioambiental es en el tema de conservación, primero de las fuentes hídricas, pero segundo también un tema de reforestación. Digamos que aquí hay un punto importante, y por las diferentes experiencias que he tenido, que me han permitido conocer unos ejercicios muy interesantes en temas de bonos de captación de CO2, en donde, si bien la comunidad juega un papel muy importante, porque primero es un tema de conservación del medio ambiente, pero al mismo tiempo se está generando un ingreso adicional a estas personas en el sector rural, en donde efectivamente y generalmente es rural disperso, ¿sí? Entonces, en estas zonas de conservación de bosques, ¿cómo empezar a generar esos programas que desarrollen esa motivación a la conservación del bosque, ¿sí? Digamos que esa es la parte fundamental de nuestro ecosistema. Colombia es un país mega diverso, pero asimismo debemos ser cuidadosos con cada ecosistema, porque cada ecosistema es particular y merece un cuidado especial, un cuidado. No es lo mismo tener un ecosistema en la zona andina con un bosque húmedo, un bosque de niebla húmedo, que tener un ecosistema en el llano, donde tenemos una pradera, donde tenemos
unas llanuras, pero que efectivamente hay unos réditos de bosque que son los que tenemos que conservar a lo largo de esas inmensas llanuras. Entonces, yo digamos, como ciudadano colombiano recomendaría que esos programas fueran enfocados muy territorialmente, ¿sí? Cada zona de conservación merece un punto de atención especial. Efectivamente, como les digo, en este momento la empresa privada ha jugado un papel importante en este tema, también por los temas de responsabilidad social empresarial y ambiental. Las empresas hacen temas de conservación, pero me parece que las políticas públicas en estos temas se pueden fortalecer muchísimo más para poderle dar mayor impacto al tema de conservación. Bueno, y para redondear, ¿qué consejo le da no solamente pues para las familias vulnerables, sino también a todas las familias que en cierto modo no cuidan su economía? ¿Qué consejo les da para una educación financiera pues que les ayude a un largo plazo? No solamente tengo plática hoy y mañana qué hago. Bueno, primero que todo, para dar un consejo, lo primero es contarles que muchas veces dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestra educación, no existe el tema del ahorro. Uno debe empezar primero por garantizar que uno pueda tener un ahorro, y esto le puede servir a uno a futuro para muchas cosas. Lo segundo es, cuando uno solicita un crédito, debe uno hacer un ejercicio muy juicioso de poder decir, efectivamente, voy a poder cubrir con el crédito, o efectivamente sí necesito ese crédito para lo que lo estoy pidiendo. Y por último, el tema de los seguros. El tema de los seguros es un tema bastante interesante que muchas veces no lo conocemos tan a fondo, y nos permite, digamos, el tema de los seguros tener como esa tranquilidad que de pronto en algún momento no la consideramos como parte importante de nuestras vidas. Digamos que esos son los tres pilares fundamentales de la educación financiera, el tema del ahorro, el tema del acceso al crédito y el tema de los seguros. Y básicamente contarles que no sé si puedo extenderme 2 minuticos, sí, claro, con un tema de una experiencia exitosa que se ha tenido en el país, con un tema de grupos de ahorro y crédito local, dirigido especialmente a población vulnerable. Estos grupos son grupos autogestionados en donde la comunidad se reúne y realiza un ahorro entre ellos mismos. Ellos llegan y pactan un valor de una acción, eligen 3 como coordinadores del grupo, y empiezan a hacer un tipo de ahorro. Digamos que el número máximo de personas que pueden estar es 19, porque más de 20 es una captación ilegal. Entonces, digamos que esto se refleja en reuniones quincenales, en donde efectivamente las personas empiezan a hacer un ahorro, tienen una reunión quincenal en donde compran unas acciones, pero a su vez entre ellos, entre este grupo de máximo 19 personas, empiezan a realizar acciones conjuntas para poder darle un valor adicional a su acción. Entre ellos mismos, digamos, pueden solicitar un crédito cuando lo necesiten, cobran una tasa de interés que se pacta al inicio del grupo de ahorro y crédito local, y aparte de esto, destinan parte de los ahorros para un fondo común que funciona como un tipo de seguro. En el momento en que surja un imprevisto dentro del grupo de ahorro, la persona que tenga el imprevisto puede exponer su caso ante el grupo y el grupo decide si pueden utilizar ese fondo para poder ayudar a estas personas. Estos grupos, digamos, por experiencia han ayudado incluso a temas de generación de ingresos, porque cuando ellos se empiezan a reunir, empiezan a conocerse, empiezan a crear comunidad, empiezan a crear autoconfianza, empiezan a crear tejido social, asimismo también empiezan a surgir una serie de ideas que les permiten poder, digamos, empezar a generar temas de emprendimientos, apoyo, digamos, a este tema de generación de ingresos tan crítico para la población vulnerable, y se convierte en una herramienta interesante. Además, al final, ellos, digamos, tienen un ahorro que, si bien, digamos, al principio, cuando se pacta el valor de la acción, tú la compras en 5.000 pesos, al final del ciclo lo que hacen es
como ha tenido una valorización, como se han hecho eventos alrededor de las acciones, como se han hecho préstamos y se han recogido intereses, al final del ejercicio esta acción ha tenido un incremento. Entonces, esto es muy motivante para estas personas que participan de estos grupos y además, digamos, genera una educación financiera práctica, ¿sí? Esto no es solo sentarse a escuchar a un experto en temas de bancarización y ahorro o de inclusión financiera, sino de verdad empezar a practicar estas experiencias que son tan interesantes y tan enriquecedoras. Bueno, entonces estuvimos con Alejandro Fajardo. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias. Y ya saben, ahorrar, si lo necesitan un crédito, lo piden, y si no, pues es mejor no pedirlo, absténgase. Muchas gracias, esto es Bogotá TV y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Expresar ideas sencillas con claridad, ingenio y cortesía. Para el público, es importante que los medios masivos le ofrezcan un espacio de discusión y debate, que presenten los temas relevantes en la medida de sus posibilidades, de la manera más honesta posible, desde el punto de vista del mismo público. La entrevista con Wilton Rizo. Por Bogotá TV, porque Bogotá es usted, porque Bogotá somos todos. Bogotá TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.